Perfecto. Muy buenas noches, queridos compañeros. Me presento. Mi nombre es Joana Bonifaz Moreano. Soy profesional del derecho. En este momento vamos a conocernos un poquito. Más allá de ello, pues vamos a darles los lineamientos particulares que nosotros vamos a llevar a cabo en el transcurso de este módulo. Conmigo van a compartir lo que es la materia de talento humano y legislación laboral, viéndolo desde la óptica jurídica, ¿no? Siempre y cuando respetando los principios constitucionales y preceptos que, lógicamente, nosotros abordaremos. Como ustedes ya lo saben, mi nombre es Joana Bonifaz Moreano, soy profesional del derecho, tengo una maestría en Derecho Constitucional. Adicional a esto, pues he sido durante un par de años servidora pública, he prestado funciones dentro de lo que es los sectores públicos en el Consejo Nacional Electoral, he sido parte del equipo del Consejo de la Judicatura en la provincia del Oro y también estuve trabajando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Todo esto ha sido bastante enriquecedor para conocimiento y práctica de lo que es el derecho laboral particularmente. Aparte de ello, me dedico también a la docencia en educación superior, la docencia universitaria también, puesto que son fortalezas que vamos adquiriendo en el pasar del tiempo, ¿no? Mantengo un diplomado en docencia universitaria y actualmente estoy cursando también otro diplomado en ciberseguridad. ¿Sí? Más bien, me gustaría escucharles a todos ustedes y conocerles un poquito. No sé si es que vamos nombrándoles, más bien para conocerles, que se presenten y conocer un poquito más a fondo sobre cuál es su actividad laboral, a qué se dedican y por qué han elegido este curso, que estoy más que segura que va a ser bastante fructífero para ustedes. Ana, buenas noches, bienvenida. Ana Ochoa. Buenas noches, ¿cómo está, abogada? Bueno, mi nombre es Ana Ochoa, yo soy de la ciudad de Quito. Actualmente estoy sin trabajo, pero me he dedicado en lo que es los últimos tiempos en nómina, en todo lo que se lleva nómina y la parte de talento humano, selección y los diferentes subsistemas. Perfecto, muchas gracias, Ana. Un gusto. Angélica, buenas Igualmente. noches. Estamos conectados. Angélica Alcacida, parece que estamos fuera de conexión. Carolina Mora, buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, mi nombre es Carolina Mora. Yo de hecho trabajo como asistente administrativa en la Universidad de Hemisferios, pero escogí esta clase para poder actualizarme en mi cargo y también porque en algún punto voy a necesitar un certificado o una licenciatura en el cargo que tengo, así por si me pidan, por si me ofrezcan en otros lugares de trabajo. Chévere, por complementar su carpeta, su experiencia laboral. Perfecto. Ujú. Bienvenida, Carolina. Diego Aguilar, buenas noches. Buenas noches, sí, mi nombre es Diego Aguilar. Cogí esta carrera para potenciar mi hoja de vida. Actualmente estoy estudiando administración de empresas. Trabajo en el Cantonés, en el área de producción. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Bienvenido. Vamos con Elizabeth. Elizabeth Pinto, buenas noches. Habilitemos el micrófono, Eli, por favor. Ahora sí. Buenas Gracias. noches. Mi nombre es Elizabeth Pinto. Actualmente estoy laborando en una empresa familiar y escogí este curso porque quiero actualizarme. En realidad, sí necesito actualizarme en estos asuntos porque no he tenido ya mucha cercanía con este tema desde hace rato. Entonces sí me interesa bastante. Tengo una maestría en administración de empresas y pienso que actualizarme es el complemento para ayudarle en la empresa familiar. Perfecto. Muchas gracias, Eli. Bienvenida. Francesca Uriña, buenas noches. Hola, buenas noches a todos.
Bueno, yo vivo en la ciudad de Guayaquil. Actualmente estoy trabajando en el área de recursos humanos, en el subsistema de nómina. Y bueno, cogí este curso para actualizar conocimientos, para aprender, obviamente, y estar pues en contacto con todos ustedes. Perfecto, muchas gracias. Yandri Peñafiel, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Se le escucha un poquito raro. Tratemos de mejorar el micrófono, ¿ya? ¿Cómo me logra escuchar? Ahí está mejor. Buenas noches, mi nombre es Enrique Maciel, soy de la ciudad de Santo Domingo y mi trabajo laboral en el área agrícola, pero por motivo de salud estoy en reposo médico y aprovechando que estoy con reposo, cogí este curso para tener los conocimientos sobre la parte administrativa de una empresa y a futuro empezar por un negocio familiar. Perfecto, muchas gracias, Yandri. Bienvenido. ¿Ok? Juliet Acosta, buenas noches. Juliet Acosta, ¿estamos No, buenas conectados? noches. Es Caterina Maila. Lo que pasa es que estoy conectada en la computadora y en el teléfono, porque en la computadora no tengo el audio y en el teléfono tengo el audio. Chévere, no hay problema. Catherine, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Caterina Maila, soy de la ciudad de Quito. Me inscribí en este curso para poder complementar mi hoja de vida, ya que por el momento no estoy trabajando, lo estaba trabajando en una empresa privada como auxiliar contable. Y eso. Perfecto, bienvenida. Buenas noches, Lisette. Lisette Estrada. Hola, profe, buenas noches y a todos. Yo me desempeño como auxiliar administrativa en un hospital básico dentro del área de odontología. Y tomé el curso porque el programa de 7 meses ofrecía 7 módulos diferentes y pues considero que es aprendizaje complementario a lo que realmente estoy haciendo. Entonces estaba interesante y me decidí a tomarlo. Perfecto, muchas gracias, Liz. Liz, ¿el hospital en el que trabajas es del sector privado, público? Sector privado. Perfecto, muy bien. Catherine Maila, ya nos presentamos. Luis Fernando Vega, buenas noches. Sí, buenas noches, abogada. Mi nombre es Fernando Vega. Bueno, soy de la provincia de Morona, Santiago. Bueno, he tomado este curso por conocer diferentes reglas y normativas que existen dentro de este curso. Y bueno, trabajo en una empresa minera como prestador de servicio. Gracias. Perfecto, bienvenido. Y pues considero Miriam que Arana, buenas noches. sí, Miriam pues Arana. conocimientos. Vamos al siguiente. Aquí me está con el nombre de Nikki. No sé si es que identificamos Nikki a alguien. ¿Cómo está, abogada? Buenas noches. Sí, mi nombre es Micaela Kirp. Bueno, en este caso yo escogí el curso más que todo para complementar mi hoja de vida y conocimientos profesionales. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa privada que se encarga de ensamblar televisores. Perfecto. Gracias, Nikki. Buenas noches. Piero Macías, buenas noches. Piero Macías. Aquí estoy. Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Piero Macías, yo soy de la ciudad de Guayaquil. Estudio Administración, Convención en Gestión y Talento Humano y me desempeño como asistente de talento humano en una empresa acuícola acá en la ciudad de San Bruno. Entonces, bueno, estoy acá porque quisiera saber un poco más acerca de lo que es legislación laboral, ¿no? Que en este momento en mi departamento es como algo que se está requiriendo, entonces por esa razón tomé este curso. Perfecto, gracias, Piero. Abogada, buenas noches. Miriam Arana. Qué gusto. Buenas noches, Miriam. Le ¿Cómo está? escuchamos. Perdón que no pude activar el micrófono, disculpe porque voy camino a mi casa.
Mi nombre es Miriam Arana, trabajo en el área de Secretaría General de una institución de educación superior de acá de la ciudad de Guayaquil. Y el interés de tomar el curso de asistente administrativo es por la variedad que se ofertó en el curso. Eran varios módulos de contenidos muy diferentes y considero que debemos estar actualizados y a la par conseguir o adquirir conocimientos nuevos. Perfecto, Miriam. ¿Usted está en el sector público o privado? Privado, abogado. Chévere. Bienvenida, Miriam. Talía Gracias. Cando, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Talía, soy de la ciudad de Quito. Actualmente me encuentro sin trabajo y tomé el curso para afianzar más lo que es mi hoja de vida y seguir creciendo personal y profesionalmente. Perfecto. ¿Estudia alguna carrera de tercer nivel, Talía? Tengo la tecnología en gestión ambiental y adicional estoy estudiando este curso. Ya había tomado antes un curso igual de talento humano. Perfecto, chévere, bienvenida. Zaida Rivera, buenas noches. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Aida Rivera. Yo vivo aquí en la ciudad de Quito. Actualmente estoy trabajando en una agencia de viajes como asesora comercial. Bueno, yo me gradué en lo que es la parte administrativa, pero no he desempeñado. Eso, tomé lo que es el curso para lo que es complementar mi hoja de vida y reforzar también lo que son conocimientos. Perfecto, muchas gracias, Zaida. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? ¿Alguien más faltó? De repente, ¿no? Todos Hola, estamos. buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Gina. Hola, buenas Qué noches. gusto. Hola, Nicole. Ay, perdón, estoy con un nombre diferente. Ok, mi nombre es Nicole Morán, vivo en la ciudad, bueno, Cantón Daule. Pues nada, tomé este curso porque realmente los módulos me interesaron mucho. Actualmente yo estoy trabajando en una empresa privada, trabajo en temas de producción. También estoy ayudando un poco en lo que es talento humano, o sea, recursos humanos y demás, algo de contabilidad también. Entonces me pareció bastante interesante para, sobre todo para conocer un poquito más de esto, porque yo no estudié para eso. Entonces como ya vine, ya estoy trabajando ahí, sí, sí quería reforzar un poco todos estos conocimientos. Pero bueno, es netamente eso. Ujú. Perfecto. ¿Me ayuda, por favor, cambiando el nombre, ya? Sí, sí, ya la ayudo, gracias, disculpe. No, no hay problema. Bueno, qué gusto, compañeros. Siéntanse con la plena confianza de cualquier requerimiento que ustedes necesiten. Voy a poderles colaborar en lo que ustedes requieran, más allá de todo el material que les vamos a hacer llegar mediante la plataforma. Quiero recordarles algunos pormenores de las clases, ¿sí? Las indicaciones generales, como ya ustedes las han conocido seguramente en otros módulos que vienen participando, hay que darles ciertas premisas para poder entendernos mejor y tener una didáctica bastante llevadera. Las clases se llevarán a cabo a través de la plataforma Zoom, es la única plataforma por la que nosotros hemos estado trabajando y comenzarán con puntualidad. Yo en este sentido soy bastante accesible porque sé que la mayoría de ustedes se encuentran trabajando, a lo mejor están estudiando y yo siempre suelo dar un par de minutos para que logremos conectarnos todos y que no nos perdamos de nada en particular, ¿sí? Vamos a conectarnos unos 5 minutos antes de ser prioritario, antes de la hora indicada, y adicional a esto debemos acceder a la clase programada con su nombre y apellido. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Por favor, las personas que están quizá en dos dispositivos o en dispositivos que no les pertenezca a ustedes y que registren otro nombre, vamos actualizando el propio, ¿sí? Al momento de ingresar a las clases debemos silenciar cada uno de los micrófonos y activar la cámara. Si es que ustedes están ahora mismo quizá imposibilitados de poder activar la cámara, es entendible. Pero cuando el docente en este caso solicita su participación, es necesario que ustedes puedan activarlo, tanto el audio como en la cámara, para tener en este caso la participación. Y si queremos acotar algo dentro del el proceso que estamos llevando de participación y demás, levantamos la mano para hacerlo un poco más organizado. Las clases totalmente serán grabadas y compartidas al día siguiente mediante los grupos de WhatsApp que ya nos fueron asignados por parte de la administración de Everest, pero también lo van a encontrar ustedes cargados en el aula virtual. Ahora,
Con relación al tema de las tareas, vamos a tener actividades que tendrán contenido bastante desarrollado y pertinente. Hay que considerar que estas tareas deben tener una presentación formal y ordenadas. Todas las tareas que yo les he llevado cargando a la plataforma van a ser específicamente elaboradas en formato Word y vamos a guardarlas en PDF. No vamos a hacer ninguna actividad a mano porque si bien es cierto, el proceso que nosotros llevamos de formación dentro de lo que es legislación laboral es bastante extenso y lo que menos queremos es darles molestias, sino más bien facilitarles el tema de redacción y uno siempre debe familiarizarse con todos los equipos electrónicos para este tipo de espacios, ¿sí? Las tareas van a presentarse específicamente en el aula virtual, chicos. Si es que a lo mejor tuvieron alguna complicación dentro del aula virtual, tengan en cuenta que se están planificando 2 tareas por semana y estas tareas van a ser concluidas el domingo aproximadamente dentro de 11:45 a 11:59, así que van a tener toda la semana para poderlo desarrollar. Si es que no tenemos la posibilidad de cargarlo, ya no es responsabilidad de nosotros. Todas las tareas van a ser consideradas siempre y cuando se carguen en el aula virtual. No aceptamos tareas por otros medios, sea correo electrónico o WhatsApp. Las fechas de las entregas de las tareas serán especificadas por el docente. En este caso, nosotros vamos a considerarlo dentro de las plataformas, ¿sí? Estarán las fechas que están destinadas para cada una de las tareas. Vuelvo y repito, vamos a tener 2 tareas por semana. Ahora, las tareas tendrán una calificación cualitativa. ¿Qué significa que sea una calificación cualitativa? Que no se asignará una nota numérica, sino que el docente valora el desempeño a través de una retroalimentación escrita. Esto va a destacar aciertos en las tareas y vamos a mejorarla porque vamos a ir analizando quizá las tareas que tengamos dudas en horas de clase. En el caso de que no se haya podido presentar alguna actividad, una situación de fuerza mayor, que sí en algunos casos implica o en este caso aplica, se deberá presentar un justificativo al docente y también con copia a secretaría para que brinde una solución respectiva, como por ejemplo una certificación médica de un reposo que supere quizá los 2 o 3 días, ¿sí? Nosotros ya hemos ingresado por la plataforma Everest. No sé si es que ustedes a lo mejor tienen dificultad con los ingresos o todo estamos teniendo un ingreso adecuado. Esto sí me gustaría, por favor, que me confirmen si a lo mejor alguna persona tiene alguna dificultad para podernos conectar con las personas correspondientes y revisar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Todos estamos con el ingreso adecuadamente en la plataforma, no tenemos nadie ninguna observación. No hay problema. No les escucho, chicos. Sí, Entonces, sin novedad. Ninguna, Perfecto, todo sin está bien, ¿no? novedad. Una novedad, profe. Chévere. Hasta Bueno, aquí todo claro, ¿verdad? Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, por favor, háganmelo saber. Bueno, vamos profe, a ir. profe, Claro, una inquietud de mi parte. por Mi supuesto, nombre Luis. es Fernando. Sí, lo que pasa es que yo en un momento estoy en mi jornada de trabajo Ujú. y no dispongo de una computadora y es por lo tanto que no sé cómo podría hacer yo para poder, en ese aspecto, para presentar las tareas. ¿Usted gustaría realizarlo a mano? Claro, sí sería necesario. Perfecto, no hay problema, Luis. No tengo ningún inconveniente, chicos. Esto es a libre albedrío. Si ustedes gustan a lo mejor realizar algún tipo de actividad de deberes o planificación de deberes, hay toda la predisposición de poder hacerlo a mano, siempre y cuando sea de forma voluntaria, ¿no? Pero el requerimiento es hacerlo en un computador. ¿De acuerdo? En formato PDF, las especificaciones estarán cargadas apenas terminemos nosotros la clase. Listo. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con lo que nos compete. ¿Logramos visualizar las diapositivas, chicos? Sí. Sí, sí se mira. Sí, Sí, profe. sí, profe, sí.
Sí, Sí pues. se puede ver. Chévere. Mm. Chicos, vamos, iniciamos ahora. Este es el módulo de talento humano y legislación laboral. Quisiera hacerles una pregunta antes de iniciar nuestras clases. ¿Qué entienden ustedes por derechos constitucionales? ¿Alguien ha escuchado algo referente? ¿Qué son los derechos constitucionales? ¿Les suena familiar? Podemos ir alzando la mano, chicos, para poder participar. De mi parte, profe, no sé nada al respecto. No sé nada al respecto, pero Tampoco. aspiro. Sí. Yo aquí ¿Alguien? espero o sea, ¿Alguien? ubicarme más que muy espacio de lo que es derecho laboral y todo eso. Ujú. Abogada, en mi caso desconozco en la totalidad todo lo referente al derecho, pero considero que es algo que está legalmente reconocido, algo que se debe respetar o a lo cual todos tenemos acceso. Perfecto, muy bien, Miriam. ¿Alguien más? ¿Alguien que sepa qué es derecho? ¿Qué Tengo es derechos entendido, constitucionales? Quizá por ahí alguien le suena. tengo entendido que se refiere a la igualdad, y también se refiere, digamos, a la seguridad y la participación ciudadana, que es algo que tenemos libertad de hacer. Perfecto, muy bien, vamos por ahí. Son los, bueno, son los reconocidos y también los que son protegidos por la constitución de un país, por eso se llaman constitucionales. Muy bien, Eli, por ahí vamos, perfecto. A ver, los derechos constitucionales son todas aquellas acciones que están escritas en nuestra norma suprema. ¿Cuál es la norma suprema? Es la Constitución de la República del 2008. ¿Qué es lo que nos garantiza este librito tan importante para nosotros como ciudadanos? Nos garantiza cuáles son nuestras garantías de poder hacer algo, pero también nos limita qué es lo que está prohibido poderlo hacer en el Estado ecuatoriano. La Constitución de la República se encarga de normar a todas aquellas personas, ciudadanos y extranjeros que se encuentren dentro del Estado ecuatoriano. En este librito particularmente se garantizan derechos prioritarios, como por ejemplo los derechos constitucionales aplicados en las relaciones laborales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los derechos que le van a beneficiar al trabajador y cuáles también son los derechos que le van a beneficiar al empleador, pero también cuáles van a ser sus obligaciones y qué es lo que puede ocurrir si es que a lo mejor incumplimos alguna de ellas, ¿sí? Por lo tanto, dentro de los derechos laborales vamos a conocer ¿cuáles son los que van a beneficiar a todos los espacios laborales? ¿Sí? Los beneficios laborales en la legislación ecuatoriana. Vamos a topar temas importantes como, por ejemplo, la introducción a los beneficios laborales. ¿Cuál va a ser el marco legal que va a involucrar estos beneficios laborales en el Estado ecuatoriano? ¿Qué tipo de beneficios vamos a encontrar? Estos impactos sobre los empleados, impactos que beneficien, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos de implementación en los beneficios laborales? Que a ciertos empresarios quizá les va a costar un poquito más, porque por lo general lo que garantizan los derechos laborales es optimizar recursos siempre y cuando sean gastados en beneficio de los trabajadores y de su empresa. Así como hay derechos, también hay obligaciones. ¿Cuáles son las comparativas internacionales en los beneficios laborales? Y vamos a ver algunos casos prácticos para poder tener escenarios un poco más claros en lo que es la práctica, ¿sí? Vamos. Miriam, me ayuda con la lectura, por favor. Beneficios laborales en la legislación ecuatoriana. Claro, me con todo gusto. No sé si de pronto puede ampliar un poco más la diapositiva, es que no alcanzo a leer. Gracias. Beneficios laborales, sale cortado mes, exacto. Beneficios laborales en la legislación ecuatoriana.
El trabajo es una herramienta fundamental para la dignidad humana y el desarrollo integral. La Constitución del Ecuador reconoce este derecho y establece principios para garantizar condiciones justas y equitativas. La supremacía constitucional asegura que ninguna norma contravenga estos derechos fundamentales. Este material explora los artículos claves de la Constitución y los beneficios laborales esenciales según el Código de Trabajo, destacando la protección y justicia que el Estado debe garantizar a los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias. Piero, ¿qué entendemos con lo que acaba de leernos nuestra compañera Miriam? Piero, ¿se encuentra? ¿No? Elizabeth, vamos con usted. ¿Qué entendimos con lo que acaba de leer la compañera? ¿Qué son los beneficios laborales? Justamente, bueno, dice que trata de la dignidad humana, justamente a través del trabajo se desarrolla la integridad del ser humano, ¿no? Entonces, dentro de esto, la Constitución reconoce los derechos y los principios para que las condiciones sean justas y equitativas, y también dice que hay un material en artículos claves de la Constitución. Y según esto se maneja este tramo importante de lo que es la legislación bajo el Código de Trabajo. Perfecto. Chicos, ¿han escuchado esto que dice, si yo no trabajo, no como? ¿Les suena familiar esta frase, verdad? Bastante, diría yo. Es importante reconocerlo porque el trabajo no solo es una fuente de ingresos económicos, sino también es una herramienta fundamental para la dignidad humana. ¿Qué quiere decir la dignidad humana? El desarrollo integral de las personas y del núcleo familiar al que yo pertenezco. Es decir, si soy madre o padre de familia, yo tengo la obligación de generar recursos para beneficio personal y de los míos. Si tengo hijos, si tengo quizá padres a cargo de mi responsabilidad, o simplemente si es que soy hijo y que quizá finalmente yo no tengo una familia todavía constituida legalmente, pero sí tengo gastos personales, que estos garantizan la dignidad humana, como por ejemplo ingresos que nosotros recibimos y que lo podemos reinvertirlo en movilidad, en transporte, en alimentación, en educación. Esto habla de la dignidad humana, ¿no? El desarrollo evolutivo del ser humano. Y la Constitución del Ecuador reconoce este derecho y establece principios que garantizan condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones que nos gustaría tener como trabajadores? Es que sean justos, que sean equitativos y que sean humanas para quien trabaje. Ahora, yo les pregunto, ¿en algún momento ustedes han pasado este accionar de trabajamos en empresas privadas de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde? Pero siempre hay alguien que se queda hasta las 6, 6:30, pero que no es reconocida a esa hora y media. ¿A quién le ha pasado esto? Carolina, ¿quizá le pasó en algún momento? Yo, por ejemplo, antes trabajaba de 9:30 a 5, pero hace unos meses me cortaron las horas, pero sí hubo algunas veces donde yo trabajaba, donde yo trabajaba así más que las 5, ya después del horario de trabajo, así como a las 6. Y no se reconocían esas horas en relación a nuestro rol de pagos mensual, ¿verdad? Sí se reconocía el desempeño y todo eso, sí se reconocía. Perfecto, qué suerte. Eso es una forma de reconocer de que están justos y equitativos. Miriam, a lo mejor pasamos algún caso similar, nos quedamos hasta más de la hora de trabajo y al fin de mes no se vio reflejado esto. En ocasiones puede ser por la situación, por el momento. Se me ocurre, en cuestión de matrículas, tenemos afluencia de estudiantes y en ese momento no le podemos decir no, no lo podemos matricular, Gracias, se porque cierra la puerta. no, No imposible. O pueden, sea, así es. claro, siempre es la atención a los estudiantes, entonces nos quedamos y matriculamos hasta que todos vayan felices y contentos, pero claro, sí es retribuido. Perfecto, retribuido. ¿A alguien le ha pasado esto de que no se ha retribuido, que nos hayamos quedado hasta altas horas de la noche? Por ejemplo, Elizabeth, ¿nos ha pasado en algún momento durante todo el trayecto de nuestra experiencia laboral?
Sí, sí hay empresas que realmente no reconocen el que uno se quede más tiempo. En realidad, ellos toman en cuenta que la hora de salida es a las 5 y de ahí sí a nada más. Y las horas extras empiezan desde las 7 de la noche, cosa que, bueno, algunas veces no se alcanza, se queda una hora y nada más. Entonces, pero eso no se reconoce porque la empresa dice que se reconoce a partir de las 7 o más tarde, entonces en realidad eso, esa hora y media, hora que se quedó, no le reconoce. Y Elizabeth, ¿cómo se ha sentido usted con relación a ese actuar de las empresas? ¿Considera que es justo, que es equitativo? No, no es justo ni equitativo porque uno se está poniendo, también está poniendo de parte y está dando algo adicional a la empresa. Pero hay empresas, por ejemplo, que yo pienso que sí, de alguna manera no le incentivan económicamente, pero hay otras situaciones de incentivo, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí yo creo que compensan en algo. Quizás su estado de confort se mantiene un poco más justo en proporción a cómo debería ser recompensado, ¿verdad? Sí. Ujú. Perfecto. Yandri, cuénteme. Porque sí he pasado este tipo de inconvenientes en el lugar donde yo trabajaba, no sé, en el tiempo después, o sea, antes en la ciudad de Cuenca, yo trabajaba en un local de, digamos, de vendían así cosas de dulce, digamos así. Ujú. Ya, pues, yo allá tenía dos horarios, pero más, no sé, más laboraban el horario de la tarde, que yo entraba de 3 de la tarde a 11 de la noche, completando mis 8 horas, porque no trabajábamos más, pero en tiempo de feriado era el problema. ¿Por No qué? se Porque, reconocían los días feriados. exacto, no nos reconocían, digamos, las horas que hacíamos de noche. A veces trabajábamos hasta las 12, 1 de la mañana, pues, Wow. y eso no reconocían, pero la jefa, para que no nos sintamos mal, nos daba un día libre más adicional, aparte de lo normal. Bueno, Fíjate, y a veces, compensaba. en esa parte no, o sea, a veces no nos hacíamos problemas porque, bueno, ya no nos reconocen las horas, y, digamos, en valor económico, pero nos dan otro día adicional. Perfecto. Vamos a topar esos temas un poquito a futuro. Ya, Diego, cuénteme. Era, yo trabajé en un donde el dueño nos decía que la jornada laboral de él eran de 52 horas a la semana. Y si querían que trabajen o si no, que ahí estaba la puerta. Él decía, no es que yo les pago como cobrando un 10%. Decía, ahí está la plata del sobretiempo que están haciendo. Ya. O sea, Así, encima de que no nos pagaban las horas que realmente nos correspondían como extraordinarias y suplementarias, tenía una actitud no tan favorable hacia ustedes. ¿Y cuánto tiempo duró en ese empleo? por cuestión de trabajo, estuve casi 9 meses, casi un año. Hasta que me salió algo mejor en otro lado y no lo pensé dos veces. Claro. Es No lo entendible, pensé dos veces. es O sea, entendible esas posturas. eh, nos pagaba el básico, nos pagaba el 10%. Pero cuando uno trabaja en hora o eso es algo, tengo entendido que eso es algo que ya viene cobrado al cliente, que es para beneficio de los empleados. Y él decía, no, eso de ahí ya es en las horas que ustedes están trabajando. Y no nos pagaba sobre tiempo, nos hacía estar desde, qué sé yo, entrábamos 10 de la mañana y terminábamos 11 de la noche, no nos reconocía transporte, nos tocaban porque, y así hay algunos compañeros que todavía siguen así, siguen ahí, pero es por cuestiones de ¿Necesidad? trabajo, necesidad, o que no, o sea, no tienen miedo, que fuera no hay trabajo, que si ustedes se van, ¿qué van a hacer? Agradezcan que yo les doy trabajo. Esas, Así esas era cosas en sí ese lugar. molestan.
Esas cosas sí molestan, esas cosas frustran y ese tipo de situaciones, ustedes futuros asistentes administrativos no deberían permitirlo en ningún sentido y cuando ocurre este tipo de cosas, tratar de llegar a un diálogo entendible con nuestros inmediatos superiores, porque en algún momento que nosotros tengamos la posibilidad de asesorar como asistentes administrativos, vamos a tener que reconocer cuáles son los derechos y obligaciones de los empleadores, pero también cuáles son los derechos y obligaciones del trabajador. 40 horas semanales en horario normal no pueden exceder de ese número de horas y en el caso de que se exceda ese número de horas, deben ser compensadas las horas suplementarias que no pueden ser superadas más de 8 horas semanales. Y si es que trabajamos los fines de semana, podemos trabajar hasta 8 horas de forma extraordinaria, que el beneficio de las horas suplementarias cuesta el 50% equivalente de 1 hora. Vamos a hacer unos cálculos a futuro que nos va a parecer bastante dinámico y ustedes van a comprender cuáles son los derechos que en definitiva están siendo vulnerados, ¿sí? Yandri, cuénteme usted. Para terminar, Claro, Diego. este, a lo que yo me cambié, a lo que me cambié, se me hacía tan raro, no me acostumbraba las primeras semanas, el primer mes, y que entraba a las 10 de la mañana y salía a 6:30. No lo podía creer. O sea, yo decía, que existe este tipo de trabajo todavía. Salía hasta traumado del otro trabajo. Y acá nos daban dos comidas, donde estoy actualmente, nos dan almuerzo, si entras temprano, 12 del día almuerzo, pues a las 7 de la noche merienda. Allá solo nos daban una comida en tarrina y eso era todo lo que había. O sea, salí traumado de ese trabajo, porque cuando estuve acá no lo podía creer. Hasta, bueno, ahorita estoy bien, estoy cómodo, hasta eso me provocó ese otro trabajo. Sí, de hecho, la salud mental dentro de los espacios laborales también es necesario y es prioritario. Yandri, cuénteme usted. Ya vamos con usted, Nicole, ¿ya? Regáleme un minuto. Para complementar el hecho, en mi caso, bueno, en esa parte, yo sé que nos daban otro día adicional de descanso, pero con otros compañeros pusimos la queja que está bien ya un día más, pero también económicamente afectaba. Ya por ahí poner la queja, ya después ya nos pagaban mejoras suplementarias. Así los lograron cancelar. Mm. Perfecto, muy bien. Saben que si es que ustedes denuncian este tipo de acciones que son irregulares al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación en un periodo de no mayor de 10 días, esto lo dice la norma, ¿no? Le dice el manual de procedimientos. Dentro de 10 días tienen que hacer una inspección a su espacio de trabajo. La mayor parte de denuncias que nosotros emitimos cuando nos sentimos vulnerados a alguno de nuestros derechos, como por ejemplo el pago de horas suplementarias y extraordinarias, van y realizan una inspección y de forma bastante oculta no se presentan siendo funcionarios del Ministerio de Trabajo, sino quizá cualquier otro usuario y empiezan a hacer preguntas con relación a si es que ustedes reciben compensaciones que vayan acorde a la ley. ¿Y qué es lo que quiere decir acorde a la ley? Dentro de la Constitución existe uno de los principios fundamentales. Este principio quiere decir que a igual trabajo, igual remuneración. Es por eso que a lo mejor cuando el compañero hizo su queja y lo manifestó, de inmediato al día siguiente estuvieron haciendo los roles correspondientes reconociendo este tipo de acciones ilegales, porque al momento de que exista una denuncia, existe una tabla salarial de multas directamente proporcionales a las anomalías que le causan, en este caso al trabajador. Nicole, cuénteme usted. Hola, a ver, yo realmente quería contar un poquito lo que ha sido mi experiencia trabajando. Yo hace varios meses, que será por el mes de septiembre más o menos, yo entré a trabajar en una empresa, o sea, entré a trabajar como asesor de ventas y servicio al cliente. Y realmente para mí eso fue terrible, como mencionaba el compañero. Uno no cree realmente que existen ese tipo de trabajos donde realmente eres explotado laboralmente, porque yo literalmente, yo entraba en la mañana
y yo salía en la noche, yo no veía el día, o sea, yo no conocía la luz del sol, literal. Y habían días en los que si tú no producías, o sea, por ejemplo, me daban una meta, si yo no cumplía esa meta, lo que me hacían era que tenía que doblar todo un día, trabajar 12 horas como sanción, lo cual no me parecía correcto porque nunca me reconocieron esas horas. Esas horas literalmente no servían porque ellos lo que decían, no, es que tú tienes que trabajar más porque no has producido lo que tienes que producir. Y no tomaban en cuenta el hecho que no era porque a veces uno no tenga esa intención de vender, sino es que donde yo estaba no había mucho tráfico como de clientes, entonces no siempre llegaban personas a comprar bueno, lo que en ese caso yo vendía. Y era como que trataban de justificar eso, o sea, es que si tú no llegas a tu meta, tienes que trabajar 12 horas, es que te vamos a quitar el día libre, es que eso, es que aquello. Y eran tantas trabas que ponían que yo llegué a un punto en el que de verdad es que yo realmente soy una persona muy ansiosa. Entonces llegó un punto en el que yo ya no aguantaba más. Yo le decía a mi papi, ya no puedo, ya estoy harta de este trabajo, yo no sé cómo puedo, o sea, no sé cómo esa gente resiste ahí. Tuve que salirme, o sea, no aguanté. La presión era muy fea y el trato también era horrible. Cuando yo ingresé, de hecho, estuve trabajando, o sea, cuando yo estuve trabajando ahí, trabajé en meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Nunca fui afiliada, o sea, no me afiliaron, era un desastre total. Eh, si yo quería reclamar horas extras, era que sí, que soy una persona conflictiva, que no sé qué, era un caos. Entonces realmente yo me salí, y ya fue una experiencia horrible. Este tipo de experiencias por lo general suelen dejarnos nuestros primeros trabajos. A veces nos tenemos que Y, acceder un poquito ajá, para tener las primeras experiencias y ya completar nuestra hoja de vida entre lo que nos piden en años de experiencia, lo que nos piden académicamente y ese tipo de cosas tienen que ser un complemento adicional, pero tiene que ser bastante notorio para que la siguiente empresa me pueda calificar y pueda entrar a postular en otro espacio, pero no debería ser exacto, así. Estamos en ajá. un sistema que sí De hecho, podemos mejorar. de hecho yo me vi, o sea, sí me vi como en esa necesidad, porque yo justo terminaba mis estudios, yo me gradué y yo quería trabajar, yo quería experiencia y realmente encontrar trabajo no es fácil. Entonces yo dije, no, yo me voy a lo que venga y yo estaba ahí porque yo decía, no, es que yo quiero experiencia, quiero llenar mi hoja de vida porque estaba totalmente vacía. Luego de eso, sabe que yo me salí y yo dije, no, yo no voy a entrar, yo estoy harta de eso. Y luego esa persona, yo no conocía ni siquiera a mi jefe, por decirlo, ni siquiera lo conocía en persona, solamente era por chat y por nombre. Me llamó a decirme que me querían ofrecer otro tipo de trabajo por mi título. Entonces, la verdad es que yo me arriesgué sabiendo de dónde venía, pero me quise arriesgar porque realmente nuevamente estaba tratando de conseguir trabajo y no conseguía, o sea, no me llegaba esa oportunidad. Entonces, él me pidió que sea, que trabaje en el área administrativa, porque como es una empresa que ha ido recién en crecimiento, hay muchas cosas que no tienen como regularizadas, entonces todo es un desastre. Entonces, él quería como una persona que ya se centre en ese área y poco a poco ha ido implementando más áreas. Una de ellas es lo de talento humano. Y entonces, como yo ya ingresé ahí como administración, al inicio créanme que todo bien. Cumplía mi jornada, la que eran mis 8 horas, me sentía feliz, tenía mis 2 días libres, increíble. Y bueno, pero a medida que ha pasado el tiempo, como le indico, es una empresa que ha venido en crecimiento y estamos regularizando y no hay como que personal en diferentes áreas. Me han ido como que introduciendo indirectamente que haga talento humano, que haga cosas de contabilidad, bueno, varias cosas. Entonces es como que nuevamente me estoy frustrando por eso, pero bueno, ahí vamos. Chévere, me alegro mucho que Ajá. este tipo de experiencias sean un detonante para nosotros siempre buscar algo mejor y seguir creciendo. Lisette, cuénteme usted. Ah, profe, yo le quería preguntar acerca de lo que nos había dicho hace un momento, de que se puede hacer como una tipo denuncia, algo así, pero Así es. yo escuché una vez nada más de eso, pero me parece que no puede ser anónima o algo así, porque de hecho si es que, claro, uno trabaja, ¿no? Y sobre todo en el sector privado, si vaya a hacer eso, pues ya
según yo entendí, no puede ser de forma anónima, tendría que decir mi nombre y los datos y qué ha pasado. Y que obviamente el seguimiento que darán va a ir mi nombre ahí, ¿no? Bueno, solo tenía una duda porque alguna vez escuché de eso, de ahí. Sí he tenido traumas con los trabajos y así, pero por fortuna, más bien en este caso los doctores suelen decir que mejor no nos quedemos tanto tiempo, que ya vayamos a la casa. Eso nada más era, profe. Perfecto. Me parece muy atractivo lo último que acabo de mencionar, que nos vayamos de la casa y no dejemos tanto tiempo. A ver, ¿qué es lo que pasa dentro del Ministerio de Relaciones Laborales? Existen dos formas de presentar nosotros una denuncia. La denuncia formal, que cumple todos los preceptos, en este caso mis datos, mis generales de ley, mis nombres completos, mi número de cédula, mi cargo, cuál es la empresa y demás. Y también tenemos la otra forma de presentar una denuncia, que es mediante el portal del Ministerio de Trabajo, en el cual nosotros de forma virtual y en línea presentamos una queja sobre qué es lo que está ocurriendo dentro de mi empresa. Entonces, en estas denuncias laborales existe un sistema único de trabajo, que es el SUD, donde que ustedes quizá ya tuvieron el acercamiento respectivo, y vamos al apartado de atención ciudadana. En este apartado de atención ciudadana vamos a llenar los datos específicamente de la empresa y no necesariamente lo vamos a poder llenar con nuestros datos. Podemos emitirlo, sí, pero de forma digital quizá. Entonces, esta denuncia sí se va a presentar de forma anónima, aunque decida usted identificarse, es un acto voluntario. Caso contrario, usted puede presentar la denuncia de forma física, cumpliendo con todas las formalidades y quizá con un patrocinio de un profesional del derecho en el caso de ser necesario, como por ejemplo un despido intempestivo, que también puede ser denunciado. Pero existen las denuncias laborales, en este caso, que cumplan el anonimato. Y también lo pueden hacer mediante el call center, que difícilmente las personas quienes están laborando dentro del ministerio den atención a este tipo de particularidades, pero de forma digital y mediante el portal lo pueden hacer. Elizabeth, cuénteme usted. Sí, de lo que tenía entendido, también se puede hacer la denuncia en la página del IES. Incluso hay personas que salen a hacer las inspecciones del IES a las empresas para verificar el tipo de contrato y si están afiliados, no están afiliados, si les están pagando las remuneraciones, como es. De hecho, bueno, una amiguita trabaja ahí en el IES y sale a hacer las inspecciones. Correcto, las inspecciones laborales que realiza el IES es cuando tienen conocimiento de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? A consideración de la institución, el salir a hacer las inspecciones, me invento, en la empresa de telecomunicaciones Conecta, ¿sí? Va el IES y valida en efecto que sus contratos sean legalmente reconocidos dentro del Sistema Único de Trabajo y que también existe la afiliación correspondiente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué empatamos las dos instituciones a la par? Porque existen dos principios y dos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. Primero, el derecho al trabajo, que es por lo que nosotros estamos lidiando y peleando y manteniéndonos en la empresa. Y lo segundo, el acceso que nos garantiza las estabilidades del trabajo, en este caso dentro de las afiliaciones patronales como obligación del patrono en el IES. En el caso de que ustedes, pues lógicamente tengan que hacer sus aportaciones, la empresa cubrirá un porcentaje y el empleador otro porcentaje. ¿Qué es lo que quiere evitar el empleador a como dé lugar en los supuestos 3 primeros meses de prueba? Es no pagar esto. Desde el día 1 que ingresamos a trabajar en una empresa, sea pública o privada, institución puede ser, tenemos que ser afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tenemos que ser dados de alta, inscrito nuestro contrato de trabajo en el Sistema Único de Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Elizabeth, creo. Sí, Elizabeth, dígame usted. Sí, sí estoy de acuerdo con eso. Una consulta. ¿Cuál es en este caso el profesional más adecuado, llamémoslo así, para ayudarnos a revisar todo lo que son contratos y todo esto? Porque bueno, eh, en las empresas siempre se ha tratado de buscar abogados que tengan que ver justamente con la parte laboral, ¿no? Ujú.
Entonces, no sé si hay otros profesionales de los cuales nos podemos apoyar o netamente deben ser laborales, que no creo que sean solamente los abogados en derecho laboral. A ver, dependiendo para las instituciones, ustedes saben que cada una de las materias tienen una especialidad, así como los médicos. El médico existe el médico general que conoce un poquito de todas las especialidades, pero si necesitamos quizá un oftalmólogo es particularmente de nuestra visión. El mismo ejemplo lo tomo con relación a el tema del derecho. El derecho es sumamente amplio, es bastante extenso y con relación al tema de sistemas contractuales, siempre deben estar apoyados de dos entes prioritarios. Primero, el profesional del derecho que sea especialista en derecho constitucional, es decir, que conozca cómo funciona la Constitución, cuáles son nuestros derechos y obligaciones, y adicional a eso, que conozca también la materia laboral. ¿Para qué? Para que se suscriban contratos que sean en beneficio de la empresa y en pro del trabajador, es decir, que sea justo y equitativo, principios que anteriormente le habían mencionado, ¿no? Entonces, este tipo de particularidades deben ser reconocidas. Si bien es cierto, los profesionales del derecho existen constitucionalistas que se enfocan en otras particularidades de la materia, pero deben conocer cuáles son los principios y derechos que están aplicados en beneficio tanto de la empresa como del trabajador. Y el especialista en derecho laboral para que sepa cómo suscribir un contrato garantizando obligaciones y respetando nuestros derechos. Y también a la par, las personas que son del área del sistema de administración o asistentes administrativos que deban manejar los sistemas como por ejemplo el sistema del IES, el sistema del SUD, entre otras particularidades. Son un equipo de trabajo, por eso cuando ustedes asisten a una empresa, no hablan del responsable de talento humano, sino hablan del departamento de talento humano porque realizan actividades mucho más allá de solo suscribir los contratos de trabajo, sino hablan de roles de pago, hablan de cálculos en beneficio de nuestros empleadores, hablan de sistemas contractuales bajo relación de dependencia, sin relación de dependencia. Este tipo de temas vamos a verlos a futuro y vamos a notar la diferencia, cuál es un contrato bajo relación de prestación de servicios y otro contrato bajo relación de dependencia, ¿sí? Chicos, son las 8:03. ¿Gustan tomar los 10 minutos de receso o descansamos unos 2 minutitos, bebemos agua y salimos 5 minutitos antes de las 9 de la noche? Ustedes me dirán. De mi parte, los 10 minutos de receso está bien. Perfecto. Elizabeth, Ahorita le escribí a Lari para decirle que el papá ya... tengamos cuidado con los micrófonos, chicos, por favor. ¿Nos tomamos los 10 minutitos entonces? Sí, Sí, está está bien, bien. gracias. Ya, Sí, profe, sí, perfecto, profe. chicos. Disculpa nomás, Ya, Como quieran, compañeros. perfecto. Nos Olvide vemos yo. entonces a las 8:13, chicos, ¿de una acuerdo? consultita antes de irnos. Claro, con gusto. El docente anterior nos estaba impartiendo otras clases, ya no nos va a impartir porque todavía no terminamos con él. ¿Con quién están recibiendo clases? ¿Qué es lo que están recibiendo? Justamente, bueno, los de talento humano. Nos iba a indicar de los roles de pago, nos estaba indicando eso, habían unos grupos que no habían presentado su trabajo y no sé, de pronto ya está usted y no sé cómo se va a recuperar eso o cómo continúan, si Perfecto. no hemos Ese tipo terminado de, lo ese tipo de anterior. consultas los voy a elevar a secretaría y el día de mañana espero darles una respuesta. Sí sería importante que también ustedes las sepan elevar para ver cuál va a ser el canal de continuar con la malla que estaba planificada, ¿de acuerdo? Ya, muy gentil, gracias. Perfecto, chicos, nos vemos en 10 minutitos, ¿sí?
Retomamos, chicos. ¿Estamos listos ya? Sí, Sí. abogado. Vamos, Vamos, continuamos. Vamos a hablar sobre la supremacía constitucional. ¿Alguien ha escuchado qué es la supremacía constitucional? ¿Le suena? Sandra, quizá, ¿le suena qué es la supremacía constitucional? Nicole, Parece que siguen en el receso. nadie. Perfecto. A ver, la supremacía constitucional dice, dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 424 y 425 nos habla cómo vamos a manejar las normas con relación a la aplicación de las necesidades del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución es la norma suprema, es decir, cualquier ley contraria, nula e inaplicable específicamente abordará el jerárquico inferior a comparación de la Constitución. Es decir, la Constitución de la República del Ecuador abordará la supremacía del Estado y la obligatoriedad de la ley dentro del Estado ecuatoriano, dentro de nuestro país, destacando el rol central del Estado en la interpretación y aplicación de la norma, así como la función de la protección del derecho fundamental. Es decir, sobre la Constitución no hay ninguna norma superior a ella. ¿Sí? El artículo 424 de la Constitución nos habla que es la norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Cualquier norma que se contravenga a lo dispuesto en la Constitución no va a ser aplicable y en este caso se reconocerá como una norma nula. ¿Sí? El trabajo como derecho y deber social. Vamos a hablar sobre el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Sí? La Constitución es una norma suprema dentro de un ordenamiento jurídico, esto ya lo habíamos nombrado, y todas las leyes y normas secundarias deben ser interpretadas y aplicadas en conformidad a lo que dice la Constitución. Alguna ley o norma que contradiga la Constitución va a ser poco aplicable o en este caso inaplicable. Este es un principio que asegura que las decisiones van a ser garantizadas en nuestro derecho y en el Estado ecuatoriano. Y leyes secundarias, pues, que se violen a derechos fundamentales no van a garantizarnos o no van a cobijarnos en nuestras necesidades como trabajadores. Ahora, el artículo 33 habla sobre el trabajo como un derecho y un deber social. Miriam, ¿qué entendemos como derecho o como deber social? Eh, bueno, al decir social, considero que es toda la sociedad. Y como un deber y un derecho, es decir, que entiendo que todos tenemos que recibirlo. Deber como nosotros, o sea, cumplir y también las empresas cumplir, o sea, tiene que ser a la par. ¿Equitativas, quizá? Bien, el trabajo es un derecho y es un deber social. Es un derecho económico porque todos estamos en la obligación de recibir compensaciones pecuniarias, económicas, tangibles, en este caso con relación a un recurso que nos beneficie a nosotros como ciudadanos, el que nos compensen por nuestro trabajo. Es decir, es una fuente de realización personal a base de la economía. El Estado tiene la obligación de garantizar a todas aquellas personas trabajadoras el respeto de su dignidad, una vida decorosa, una remuneración justa y condiciones óptimas a la par.
en desempeño, pues en este caso, a nuestro desarrollo laboral. Ahora, el trabajo no es solo una obligación o una necesidad económica, es un derecho que dignifica a la persona. Cumplimos nosotros ciertos ciclos como humanos. Tenemos nuestra etapa de formación de educación que parte desde los 6 años hasta los 25, 28, 30 años, dependiendo las condiciones, y posterior a ello, una vez que culminamos nuestro título de tercer nivel, nuestra profesión, tomamos una rienda totalmente diferente de nuestra vida, que es el buscar nuestro sustento personal y autónomo, y en este caso la necesidad económica de poder cubrir gastos personales. Este derecho siempre va a dignificar a la persona porque es un proceso de evolución de la condición inherente del ser humano. ¿Cuál es esta condición inherente del ser humano? Buscar una mejor vida, una calidad de vida digna y próspera. Y el Estado tiene el deber de garantizar condiciones de trabajo dignos, con respeto, con justicia y con equidad. Ahora, ¿cuál es la explicación puntual sobre la justicia laboral? Es el crear, el aplicar y el hacer cumplir leyes laborales que protejan a todas aquellas personas que se reconocen como trabajadores. Yandri, cuénteme usted. Abogada, una pregunta ya que tocamos este tema. Bueno, en mi caso, yo estoy, digamos, en un reposo médico por motivo de accidente, pero ya voy para un año. En este caso, ¿qué atributos tomaría el IES o la empresa al momento de cumplir un año de reposo médico? Un año de reposo médico. Existen Claro, licencias por condiciones en enfermedades catastróficas. Para que exista usted una licencia, que posea una licencia que supere el año, debía haber sido una condición que atentó con su integridad humana, es decir, que estuvo al riesgo de la muerte. En este caso, exacto. perdón, Digamos, en mi caso, mi reposo médico es por pérdida de una extremidad, ya que correcto. cualquier motivo, no, o sea, estoy ya para un año de reposo. Usted está en un año en reposo, pero en este caso la empresa le va a garantizar a usted, lo primero, el acceso a un espacio íntegro y que le pueda reestructurar a su nueva condición biológica y física en un espacio de trabajo íntegro. No le van a poder desvincular porque seguramente este tipo de situaciones que le ocurrió fueron dentro de un espacio laboral, ¿verdad? Exacto, justamente fue yo dirigiéndome a mi trabajo, obviamente saliendo de mi hogar, porque hubo el accidente, pero yo iba con dirección al trabajo. Correcto, estaba usted dentro de los horarios que corresponden a dirigirse al trabajo. El nosotros dirigirnos al trabajo en un promedio de 1 hora antes y 1 hora posterior a la salida involucra también un horario laboral. Es por ello que los empleadores no son favorables en quizá desvincular del espacio laboral a aquella persona que se encuentre en este tipo de situaciones, sino más bien readecuarlas a un espacio donde que ustedes van a tener acceso a otro tipo de actividades que puedan garantizar su bienestar, en este caso físico e integral, porque también hay que considerar que el topar temas integrales no solo implica mantenerme en un espacio seguro, sino en un estado de ambiente en salud mental seguro. Quizá nos, No, porque en este caso, digamos, yo ya tengo como que en la cédula ya consta como parte de discapacidad. ujú, Prácticamente ya no me afecta a un, digamos, a un trabajo ya con fuerza mayor, que ya sería algo leve que debería ser. correcto, así es. Ya en su cédula se reconoce el porcentaje de discapacidad por la pérdida quizá de una extremidad o de un órgano que comprometa nuestra integridad física. Entonces, el empleador lo que buscará o garantizará es al momento que usted se pueda reintegrar a sus actividades laborales, buscar un espacio adecuado que quizá cambie su función inicial y que pueda garantizarle
un lugar seguro para que pueda continuar con sus actividades laborales, porque en definitiva no está incapacitado. Distinto es de que a usted lo hayan declarado incapaz para tener actividades laborales a responsabilidad suya, sino al contrario, ¿no? Usted cambiaría su figura y pues ellos en este caso le determinarían o le presionarían, le obligarían a la empresa a buscar otras fuentes en las que usted pueda desarrollarse quizá en un campo administrativo, si antes lo hacía de forma técnica, ¿no? Ujú. Perfecto, continuamos. Lo que comentábamos, ¿no? El Estado tiene el deber de garantizar las condiciones de un trabajo digno, con respeto y con justicia. Y adicional a esto es hablar de la justicia laboral, es crear, aplicar y hacer cumplir leyes laborales que protejan a cada uno de los trabajadores, asegurando lo que acabamos de comentar con el compañero, que las personas tengan acceso a empleos seguros, estables y con principios constitucionales garantizados. Por ejemplo, al igual trabajo, igual remuneración. Esto quiere decir una compensación salarial justa, que no tengan este tipo de situaciones o que no sean vulnerados en condiciones como prohibición, discriminación, acoso o explotación laboral. El acoso laboral y la explotación laboral también implica de aquel compañero que al momento de uno mantenerse en un espacio de trabajo se burla de la condición de uno, de la capacidad de uno, del desarrollo psicológico, emocional y mental. Eso también se considera acoso laboral. O que simplemente nos persigan y nos vayan, lo que ocurre ahora, ¿no? Nos vayan tomando fotos y nos vayan grabando sin consentimiento personal en espacios laborales. Ese tipo de situaciones también se reconocen como un acoso laboral. Adicional a esto, el supervisar que se respeten derechos como las vacaciones, las licencias, los horarios adecuados, la afiliación al IES, etcétera. Cuando hablamos de afiliación al IES, hay que considerar algo. Nosotros gozamos del derecho al acceso a la salud. Pero ¿qué pasa con el acceso a la salud dentro de un espacio laboral? Si nosotros tenemos un certificado que necesitemos reposar, que tengamos un permiso médico de 2 o 3 días y que por ahí un empleador me diga que va a ser descontado de mi rol, que me van a descontar por los días de trabajo, eso también se considera explotación laboral, chicos. Ese tipo de actividades, ese tipo de situaciones, más allá de ser denunciadas en el Ministerio de Relaciones Laborales, tienen que ser puestas a conocimiento en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No recuerdo si lo decía Miriam, de que el IES también tiene facultades para ser un ente fiscalizador a cada una de las empresas, pues este tipo de acciones van a correr para poder analizar qué es lo que está ocurriendo en estos espacios de trabajo, ¿no? Vamos con la lectura. Una pregunta, yo tengo una preguntita rápida sobre la, Claro, Francesca, dígame usted. ¿no? Digamos que tengo mi jornada laboral de... Separo el audio, mejorémosle un poquito el audio, por favor. Hola, Ahí lo escucho mejor. ya. Un ejemplo, ¿no? Digamos mi horario laboral de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero el trabajo requiere que sí o sí se trabaje el día sábado. Entonces, para no pagar nada, que es lo que corresponde, pues el viernes eso entraría dentro de los... Francesca, se entrecorta totalmente el audio, no logro comprender su pregunta. ¿Es posible que podamos mejorar la conexión, por favor? Voy a intentar escribir en el chat. Perfecto, de acuerdo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yandri, cuénteme usted. Abogada, digamos, en este caso de la recuperación, bueno, en este caso que esté en reposo, obviamente el seguro está cumpliendo con su parte.
Ya, ¿la empresa tiene alguna obligación de cancelarme, digamos, los otros porcentajes que corresponde o no? No le escucho bien. A ver, repítame, por favor. Digamos, en este caso que yo estoy en el reposo, el seguro está cumpliendo con su parte, digamos, de pago, que es un porcentaje. Ya, el otro porcentaje que cumple la empresa, ¿está obligado a cancelarme o no? Están obligados a cancelarlo, pero tienen que hacer el trámite administrativo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la condición en la que usted tiene en este caso, el reposo médico bastante extenso. Entonces tiene que hacer el trámite administrativo, no usted, sino el empleador. Y el empleador tendrá que hacer, en este caso, los deducibles correspondientes para beneficio suyo. Pero no es obligación suya, sino es obligación del empleador, de la empresa que está con quien suscribió su contrato. Sí, sí, porque digamos, en este caso, la empresa a mí no me está cancelando. Bueno, me canceló 3 meses, si no estoy mal, él no me ha cancelado. Ujú, Pero obviamente ha cumplido, digamos, con la obligación, digamos, lo que son leyes y necesidades, en esa parte se ha cumplido. ujú. Pero, digamos, en el compromiso, ¿no? O sea, en esa parte no me he cancelado ya hace varios meses atrás. En este caso, cuando no existe este tipo de aportes mensuales, usted tiene que acercarse, en este caso, al área de talento humano y consultar cuál es su expediente, cómo está y cuáles son los pormenores del por qué no existen estos abonos retribuidos. ¿Desde qué mes hasta qué mes y cuál es la razón? Porque ellos hacen la gestión de forma directa con el IES. Entonces, el IES tiene un porcentaje de aporte en conjunto con el patrón, que es la empresa. Entonces, deberíamos analizar un poco más a profundidad cuál es su situación particular del por qué no está recibiendo aquello y si es que no está recibiendo aquello, el por qué, o si no hicieron los cruces correspondientes con el IES. Sí, cuando se tratan de enfermedades catastróficas o cuando se trata de incapacidades no permanentes, pero sí motoras de un promedio de tiempo no largo, pero tampoco tan corto, puede ocurrir este tipo de situaciones. Ah, ya, sí, porque, bueno, porque no creo que tenga inconveniente, digamos, porque el accidente que yo tuve, digamos, fue nomás días de recién ingresado a trabajar en la empresa, y eso no tiene nada que ver. Ujú. No, no tiene nada que ver eso. Ah, ya listo, abogado. Sí, a ver, vamos a leer la pregunta. Perdón, y en ese caso del compañero, no debe acercarse él al IES. Lo que pasa es que, a ver, cuando existen los cruces de responsabilidades, en este caso el empleador, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo primero que se asiste es en supremacía constitucional a la empresa y posterior a la empresa, si no tengo una respuesta favorable, al IES, con la norma aplicada de la una y de la otra, a ver qué fue lo que pasó. Porque si bien es cierto, nos cuenta el compañero que no tiene el desembolso correspondiente porque estuvo a días de haber empezado a trabajar, pero debemos analizar qué fue lo que pasó, porque incluso puede haber un cruce en el sistema de que no están los recursos ahí, pero no se ha desembolsado. Bueno, porque antes, bueno, yo tenía una situación de alguien que tenía que acercarse mensualmente por el permiso médico y no sé si bueno, como les decía, bueno, me estoy actualizando. Se manejaba que se acercaba, de ahí mensualmente tenía que presentar en este caso algún documento que le indicaban Ujú. para que le retribuyan cada mes, digamos, Ya. porque no sé si esto cambió. Cambió, sí, porque manejamos ahora un sistema digital, por un lado. Por otro lado, todas las patologías o enfermedades catastróficas que se puedan dar e incapacidades se registran en el sistema del IES y ese es el área encargada de talento humano que lo debe realizar. Él ya recibió una aportación de más o menos unos 6 meses de lo que me comenta, entonces debemos saber qué fue lo que pasó. Puede haber incluso una retención de fondos. Talento humano tiene que dar la primera respuesta. Si es que no tenemos respuesta, asistimos en este caso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque hay que considerar que el ejemplo que nos comentaba el compañero desde su vivencia, a comparación del ejemplo que nos comenta usted hace tiempo atrás, es el presentar de forma física la documentación para, a consecuencia de ello, que exista un reembolso. Esto ya está subido por el hecho de que el compañero tuvo una condición un poco más grave, por así decirlo,
el término a comparación del caso del que usted pudo vivirlo quizá de cerca. Entonces, el tema de digitalizar la información nos facilita evitarnos esto de estarnos movilizando de una institución a otra o tener que presentarlo de forma física. Pero ¿y cómo debe ser o sea, acercarse a la empresa? Pero siempre hay esa, ¿cómo decir? Ese ¿Resistencia? miedo, ¿no? Ese miedo a que la empresa reaccione mal, en este caso para el compañero. De hecho, la empresa podría reaccionar mal siempre y cuando quizá tenga las de ganar, pero cuando existe un accidente en un espacio laboral, la empresa tiene que primero garantizarnos el acceso a la salud. Lo segundo, perdón, no nos puede quitar el acceso al trabajo, el gozar de nuestro trabajo. Y lo tercero, nos podría estar coartando un derecho inherente del ser humano, que en este caso es el derecho al buen vivir, a tener una vida digna. El empresario no va a actuar de esa forma. Si es que tiene un buen equipo de talento humano, no va a actuar de esa forma. Y si es que actuara en el peor de los casos en esas condiciones, el compañero puede directamente ponerlo a conocimiento tanto del IES mediante una denuncia y al Ministerio de Trabajo también. Y la sanción que le puede caer es bastante grande. Económicamente hablando, contamos desde 9 salarios básicos unificados en adelante. Ya, gracias. Digamos, en este caso, yo presento mi certificado cada año para la aplicación del certificado médico, lo que hagamos en la empresa. Y en esa parte, bueno, el ingeniero de riesgo laboral de la empresa está, digamos, en contacto conmigo, ¿no? Que en esa parte no han dado, digamos, no han buscado la forma de sacarme de la empresa, digamos, así. No lo escucho bien. A ver, el ingeniero, ¿qué pasó con el ingeniero? Con el ingeniero de riesgo laboral de la empresa, pues, él está en comunicación conmigo cada vez que yo tengo citas sobre el doctor de riesgo del IE. Ujú. En esa parte está en comunicación a ver en qué tiempo ya me quita el reposo, cuándo debo ingresar a laborar. Entonces, en esta parte la empresa está al tanto de la información. Ujú. De hecho, los empleadores por lo general conocen este tipo de particularidades. Su equipo de talento humano, su asesor jurídico, laboral, siempre le va a aconsejar que es la mejor vía el poder tener un entorno amigable con el trabajador cuando existen estas particularidades, por el hecho de evitarse sanciones futuras, el cometer quizá por desconocimiento un acto de desvinculación para no tener sanciones futuras, porque la empresa, en este caso, cuando se trata de temas laborales, el 90% de los casos siempre gana el trabajador, porque el empleador por desconocimiento actúa de forma inconsciente y realiza alguna acción que vulnere derechos, en este caso laborales. Y los derechos laborales van sobre cualquier otra cosa porque están en supremacía constitucional, es decir, están reconocidos en la Constitución y la norma más alta, más grande, jerárquicamente hablando, es la Constitución del 2008. Vamos a leer el ejemplo de Francesca. Dice, mi jornada laboral es de lunes a viernes de 9 a 6 9 a.m. a 6 a.m. De 9 a 6 p.m. debe ser. Por alguna razón es necesario trabajar el día sábado y la disposición es no trabajar el viernes y trabajar el día sábado. Claramente las horas ya no son tomadas al 100%. ¿Es legal esto o estaría correcto? Y el empleador en todo su derecho, estamos hablando de un contrato a plazo fijo. Debemos revisar el contrato y ver cuáles son los días de descanso que se encuentran reconocidos. Hay que considerar que debemos cumplir 40 horas de trabajo semanal. Cuando se trata de 40 horas de trabajo semanal, si descansamos un día entre semana, como por ejemplo el día viernes, estaríamos compensándolo el día sábado, considerando de que debemos tener en ese horario al menos 2 horas de descanso en relación al almuerzo. Chicos, regálenme un minuto, solo le conecto el cargador al computador. Listo, gracias. Entonces, comentábamos esto, ¿no? De que el contrato
deberíamos revisarlo y ver las cláusulas específicas, sobre todo en temas de horarios. Cuando se trata de temas de horarios debemos ser un poco meticulosos en saber qué es lo que va a ocurrir. Ahora, si superamos las 40 horas laborales semanalmente hablando, consideramos que se reconocerían horas suplementarias pasado las 6 de la tarde, en el ejemplo de la compañera. Si descansamos el día sábado y aún así superamos las 40 horas laborables y tenemos que trabajar los días sábados se considerarán horas extraordinarias, chicos, ¿sí? Entonces deberían ser legalmente reconocidas y compensadas. Vamos con la lectura. En el caso de las 40 horas, no importa que sea sábado o domingo. Cuando Podría son, ser las 40 horas entre sábado y domingo también, ¿o no? Porque se supone, claro, que es fines de semana, se pagaría el 100% de las horas. correcto. Los fines Pero, perdón, disculpe, pero la disposición es, no es siempre, o sea, es a veces, por ejemplo, se necesita hacer una obra el día sábado, entonces, pues no se trabaja el viernes, se trabaja el sábado y ese día no es al 100%. O sea, es legal esto, aunque se supone que yo trabajo solo de lunes a viernes. Ya, a ver, es legal, es un acuerdo de voluntades que ustedes lo están llevando. Legalmente no está reconocido en su contrato, entonces no es permitido, ¿sí? Derecho laboral, todo lo que está escrito es permitido y prohibido, y lo que no es susceptible a interpretación de negatividad. Recuerden que los derechos laborales y el código de trabajo siempre va a estar a favor del trabajador. Ahora, respondiendo a la pregunta de Elizabeth. Cumplimos las 40 horas semanales y hemos cumplido nuestra jornada, en definitiva. Si es legal o no trabajar los fines de semana, tiene que ser legal siempre y cuando se considere la compensación económica correspondiente, es decir, el 100% del recargo por hora de trabajo. Y solo podrían trabajar máximo el sábado completo porque son solo 8 horas. No podemos exceder de ese tiempo. En el caso de exceder de ese tiempo, primero ustedes tienen toda la posibilidad de poderlo denunciar. Y lo segundo, claro que sí es contradictorio, ¿no? El tema de la denuncia, porque, como lo decían anteriormente, la compañera que lo manifestó, pueden decirle que es el chico o la chica, el trabajador o el trabajador problema, pero legalmente tiene que estar reconocido nuestro horario de trabajo en nuestro contrato. Si en el contrato no está especificado esas particularidades y ustedes no aceptaron con su firma, no aceptaron con su voluntad, no es legal, no es permitido. Se permite 40 horas de lunes a viernes, descanso obligatorio sábados y domingos y 8 horas suplementarias en el transcurso de los 5 días de la semana y horas extraordinarias máximo de 8 horas los fines de semana. Diego, cuénteme usted. Bueno, en caso de que uno trabaja las 40 horas, toca ir un día sábado, se trabaja 6 horas, pero el día lunes me dicen, no hay trabajo, te puedes retirar para descompensar esas horas. A O ver, sea, trabajamos 45 horas y el día lunes ando hasta el mediodía para devolver esas horas que se trabajó de más. para Eso es para compensar sus horas de descanso. exacto. ¿Y usted lo aceptó? Bueno, nos toca hacerlo porque o esas horas tienen que ser pagadas. Esas horas tienen que ser pagadas. Pero habemos gente, habemos personas, trabajadores que accedemos porque en definitiva es el trabajo, ¿no? Porque uno no quiere Claro, o perder sea, el trabajo. Entonces, legalmente no es permitido y tiene que ser compensado, por supuesto que tiene que ser compensado. Ana, cuénteme usted. te pregunto porque yo ayudo también en lo que son los horarios y a mí me toca hacer eso. Y la señorita de Recursos Humanos me dice, tienes que mandar a estas personas que tienen horas de más para que, y yo lo hago, pero vaya a ser de que ella se lave la mano y diga, no, es que Diego los mandó porque, o sea, a eso estoy, para yo decirle a la de recursos humanos, legalmente esas horas son pagadas, no los puedo mandar si es que el colaborador accede, porque hay colaboradores Perfecto. que dicen,
Si hay colaboradores que dicen, sí, 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 yo vengo y me voy tal día porque tienen que hacer alguna diligencia. Ujú. Así sería, ¿no? Sí, correcto. O sea, si es que ustedes acceden de esa forma, sí. Ahora, otra de las cosas, el inmediato superior Los ejercicios. el inmediato superior es el único que puede dar disposiciones adicional al equipo de talento humano. Entonces, si yo soy un compañero de otro colaborador y me dice, no, por favor, usted pídales que salgan, no. Y toda disposición con relación a salidas en horas que no corresponden a lo que está estipulado en el contrato, tiene que ser emitida por escrito, chicos. Acostumbrémonos a hacer formal cualquier tipo de petición, porque luego lo que dice Diego es muy cierto. La compañera de talento humano puede decirlo. Yo no le dije nada, él solito tomó esa decisión. Toda petición que sea por escrito. Ya, voy a tenerlo presente. Una consulta. Claro. Nosotros tenemos un contrato por un año. A la mayoría de los compañeros se nos vence el contrato en este mes. Uno se le cumplió hoy día. Si es que se le vence el contrato, automáticamente se vuelve indefinido. Si es que no nos llegan a sacar, o pueden en periodo, o sea, si no nos notificaron, ¿hasta qué tiempo nos pueden decir su contrato ya terminó? Le pueden notificar, de hecho, le debían haber notificado 15 días antes de que se termine su contrato laboral. Por lo general, todas las empresas, cuando ya no van a renovar a los funcionarios, les notifican un mes antes en el sector privado. En el sector público, con 15 días antes, su notificación está en su correo electrónico, pese a que no tienen la obligación de notificarlas porque en su contrato está establecido el tiempo. ¿Sí? Y Ya, la condición y la cláusula de no renovable. Ahora, en el contrato laboral del sector privado hay dos condiciones. La primera, si me notifican con la terminación en definitiva de mi contrato laboral por el tiempo suscrito, se termina el contrato. Y si no, si se continúa trabajando y nunca me notificaron, se vuelve un contrato indefinido. o sea, sí, sí es indefinido. Y en caso de, después de 15 días me digan, ay, su contrato venció, ¿cómo se procedería ahí? Notifíqueme por favor por escrito para obviamente tener en consideración este particular. Pero, Diego, tenemos que revisar meticulosamente cómo está elaborado su contrato y sobre todo la cláusula de temporalidad, que diga si pasado el año de prestación de servicios con la empresa, no sé, con la empresa X, esta Claro. empresa configurará al siguiente año un contrato indefinido con el prestador, con el Sí, colaborador. así está el contrato. Si está Pasado así, el año perfecto, es indefinido. perfecto. Si está así, mucho mejor. Ya. Esa era mi duda, porque la mayoría de compañeros me hacen esa pregunta. Sí, pasado Como el yo mes. estoy como mi escritorio está en talento humano, piensan que yo soy talento humano, pero y todo el mundo es que tú estás ahí, es que tú estás ahí. Yo le digo, no, yo estoy ahí, pero yo... Perfecto. Ana, cuénteme usted. Una consulta. En el caso como usted hablaba de los horarios y se hablaba de esta, por ejemplo, de la chica que trabaja a veces los sábados, si es que yo hago un horario de trabajo, por ejemplo, no trabajo normalmente de lunes a viernes, sino, por ejemplo, de viernes o de miércoles a domingo y tiene libres lunes y martes. ¿Esos se tienen que notificar ese horario especial, tiene que estar subido en algún para parte del Ministerio del Sur o solo en el contrato tiene que quedar? Ya, en el contrato existen dos cláusulas particulares con relación al horario de trabajo. Por lo general, le suelen poner el contrato del horario de trabajo. Usted prestará funciones de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, cumpliendo las 40 horas. Y abajo siempre les ponen una cláusula particular a excepciones de horarios a convenir en necesidades futuras. Cuando existen ese a convenir en necesidades futuras, deben emitir un adendum al contrato. ¿Qué quiere decir el adendo al contrato? Una aclaración de su nuevo horario de contrato de trabajo y este legalmente debería ser reconocido en el Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Que lo realizan? No.
no lo realiza. ¿Qué hacen el adendum? Tampoco lo hacen. ¿Por qué? Porque les sale mucho más fácil acordar directamente con el colaborador, pero sí deberían hacerlo. O sea, debería estar escrita en la adenda en ese caso de que ya no sería su jornada normal de lunes a viernes, sino Si de no, cambia miércoles a de sábado a domingo. miércoles. Ajá, perfecto, y simplemente cambiando el horario. Correcto. Ya. Todos este tipo de especificaciones debería estar en adenda, o sea, cualquier horario especial de la Por persona. supuesto, por supuesto. Y en específico en la adenda debería detallar durante cuánto tiempo y desde cuándo se inicia y cuándo termina. Ya, perfecto. Nicole, cuéntame Gracias. usted. El adendum que usted menciona, ese debe ser, pero ya posterior, cuando ya haya un contrato, ¿no? Claro, así es. El adendo es el alcance al contrato inicial. Es el complemento o la modificación al contrato inicial. O sea, mi pregunta también iba en base a lo de los horarios. Yo también, o sea, yo soy la persona responsable en hacer los horarios y me pasa lo mismo que al compañero. O sea, cuando hay semanas en las que yo los tengo que hacer, bueno, me dicen que tienen que trabajar a veces hasta 50 horas y lo que yo suelo hacer es que en la siguiente semana reduzco esas horas para compensar ese tiempo extra, porque los colaboradores también pues Le reclamo. me reclaman, por decirlo así. Y bueno, y también tenía, bueno, esa era una de las dudas que yo tenía, o sea, si eso era correcto o no, porque yo lo estaba manejando de esa forma. Siempre y Otra, cuando se cumplan las 40 horas laborables, Nicole, ujú, podemos hacer estas modificaciones sin la necesidad del adendo, siempre que ujú, exista la voluntariedad de los trabajadores. A ver, cuando se trata ajá, de temas laborales, hay que considerar algo, chicos. Todas y cada una de las especificaciones con relación a los horarios de trabajo pueden ser negociadas en relación a voluntariedad bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Yo como representante de la empresa en el área de talento humano puedo acercarme a Joana, que Joana es la asistente o la secretaria de nuestra empresa y decirle, mira, ¿sabes qué? Por necesidad institucional, hoy vamos a trabajar 50 horas, pero vamos a reducir las 4 primeras horas o las 8 primeras horas de lunes y martes. 4, 4. Y completamos las 40 horas adicionales. ¿Te parece correcto? ¿Te viene bien? Por lo general las personas aceptan, los colaboradores aceptan porque en definitiva compensan sus horarios, ¿no? ujú, Pero, porque dígame. perdón. Ajá, porque es que los horarios que yo manejo, o sea, para los chicos son horarios de centro comercial. Entonces, cuando hay feriados o cosas así, los centros comerciales suelen extender las horas de trabajo. Entonces, ellos sí o sí tienen que quedarse porque si ellos cierran antes, el centro comercial le pone una multa local. Entonces, por eso es que se hace eso, o sea, algunas veces. También tenía, o sea, también mi duda también iba porque ahí nosotros manejamos horarios rotativos, o sea, a ellos les puede tocar libre un fin de semana, como les puede tocar libres un lunes con martes, un miércoles con jueves, un jueves con viernes, y así siempre, todas las semanas van rotando esos horarios. Ujú. Y a veces les toca en la mañana, otras veces entran en la tarde y se quedan en la noche, porque obviamente como es centro comercial tiene que ser rotativo sí o sí. Ujú. Entonces, esas cosas yo quería saber si tenían que registrarse en algún lugar, porque a la hora de generar los contratos, cuando yo he generado esos contratos, ahí pues me sale como un horario normal de oficina, por decirlo así, o sea, de lunes a viernes y tiene sábado y domingo libre, pero en realidad no es así en el caso de ellos, porque Correcto. realmente, ajá, entonces yo quería saber si eso tenía que ser registrado en algún sitio, porque desconozco. Como le indico, yo estoy aquí, pero realmente yo no estudié eso, estoy aprendiendo. Entonces sí tenía como que esas dudas. Ya, al momento de registrarlo, necesariamente si existiera una negativa por parte del colaborador, sería la opción ideal. Pero si es que existe el acuerdo de voluntades con sus colaboradores, que en definitiva conocen que el horario en un centro comercial es rotativo y tienen la facilidad de poderlo hacer, cualquier acto de controversia, siempre y cuando nosotros lleguemos al diálogo y tengamos una aceptación favorable, es válida. Si no tenemos esta aceptación, pues tenemos que hacer ciertas modificaciones. Pero en estas modificaciones hay que considerar algo, Nicole. Si yo les pongo a trabajar sábado y domingo, la compensación por hora de trabajo en sábados y domingos, si es que superan las 40 horas, son horas extraordinarias que le van a costar a la empresa. Eso hay que considerarlo. Si es que tienen esta aceptación los compañeros,
hay que respetar las 40 horas laborables, ¿sí? Como formar parte de un área de recursos humanos, considerar que se respetan las 40 horas y que dentro de las 40 horas tenemos 8 horas suplementarias y que si excedemos de aquellas, no les podemos hacer trabajar más a las personas porque en definitiva su desarrollo y su condición emocional, psicológica, anímica, incluso de desenvolvimiento no va a ser óptimo y van a cometer quizá algún tipo Claro, de hecho, o sea, de error. yo comprendo porque justamente yo estuve en esa situación y fue por eso que yo salí, porque realmente yo no soporté esa presión ni ese, o sea, ese maltrato, no sé cómo decirlo, laboral. Correcto. Entonces yo me salí fue por justas razones, por esas razones, ¿no? Entonces como yo ahora a veces, o sea, estoy ahora en lo que es talento humano, por ahí más o menos, yo trato de que los chicos siempre cumplan las 40 horas porque sé que antes no lo hacían, porque yo estaba ahí y yo sé que no se respetaba eso, pero como ha sido todo esto un proceso, todavía como que no llegamos a regularizar bien del todo ese tema. Ahora aquí viene otra cosita que yo quería saber. Nosotros no manejamos, por ejemplo, esos biométricos para registrar entradas y salidas. En caso de que una persona quiera ir a denunciar esto de aquí, de que está trabajando más de 40 horas, ¿cómo se puede respaldar si no existe eso de ahí? O sea, ¿cómo puede ir a denunciar el hecho de que está trabajando más de 40 horas si no tiene como que el respaldo como de un biométrico? No, no sé, o sea, no sé cómo explicar. No sé si me entienden, no sé si me hago entender a lo que quiero llegar. Ajá. Sí. Accesos informáticos. Por ejemplo, puedo solicitar las grabaciones de las cámaras que le den alrededor de, si es que está en una isla, en la isla, si está en el centro comercial, pues en el centro comercial. Si tienen registros de actividades, que me invento, si es que está en cajas, tiene que facturar y la factura le sale con fecha y hora. Justifico de cualquiera de estas formas la asistencia como colaborador en un espacio o en una institución. Ahora, es importante mencionarles que el registro de uso biométrico ya está no prohibido, pero no está dentro de nuestro acceso a datos públicos. Por ejemplo, si yo no autorizo que a mí me tomen una fotografía, el reloj biométrico, no me van a poder controlar. Otra de las cosas, si yo no permito de que mi huella esté registrada en un reloj biométrico en un espacio de trabajo, tampoco lo van a poder hacer. Yo como persona natural, más allá de ser colaboradora. Ahora, si no tengo el biométrico, debemos regresar a nuestro estado anterior. Antes registrábamos nuestra asistencia en una bitácora de ingreso y de salida. Les voy a compartir esta resolución, chicos, al grupo para que ustedes la puedan analizar y bueno, en este caso el día miércoles conversaríamos a ver qué opinamos, si es contradictorio o no es contradictorio para el personal de talento humano. ¿Sí? Elizabeth, cuénteme usted. Sí, una consulta. En el caso, bueno, generalmente estos horarios se dan para las personas que son asesores de venta. Trabajan ya de lunes a viernes las 40 horas, pero es necesario que trabajen el sábado al mediodía. En este caso, el contrato hay que ponerlo que los días sábados debe trabajar y se le compensará. ¿Cómo sería el contrato ahí? Correcto, se le compensará por las horas suplementarias extraordinarias en el caso de ser necesario con registro respectivo. Tal cual, la cláusula va así como les acabo de decir. Al final del módulo, chicos, yo les voy a compartir modelos de contratos que les puedan ayudar como un apoyo para ustedes a futuras contrataciones que quisieran efectuarlas y ustedes que puedan tener plantillas tanto para el registro de horarios como también para el registro de horas suplementarias y complementarias, ¿sí? Si un por si acaso se me pasa por alto, me hacen acuerdo de, ¿sí? Ujú. Pero esto tenemos que registrarlo, Elizabeth. Es importante porque al momento de usted subir las horas extras y suplementarias en el SUT, van a tener que empatarlo con el contrato y el contrato tiene que registrarse el pago de horas suplementarias y extraordinarias. Artículo 34 de la Constitución de la República y artículo 42, si no estoy mal, del Código de Trabajo. Ok, gracias. Chicos, hemos terminado por el día de hoy. Vamos a continuar con esta clase. Vamos a hacerlo un poquito más deprisa porque sí hay bastante material por revisarlo. Me gustaría, antes de cerrar la reunión, me gustaría consultarles cómo les pareció la dinámica, si lo tienen alguna sugerencia, alguna petición. Este es el minuto propicio para poder conversar. Les escucho.
Un 10 de 10 su dinámica, profe. Gracias, Liz. Profe, sí sería necesario que para la próxima podamos hacer las preguntas. Todos necesitamos hacer las preguntas para poder conocer más con respecto a estos reglamentos, también los horarios de trabajo del trabajador, ¿no? Y Per- sí sería necesario que todos podamos estar atentos a esto, ¿no? Perfecto, Luis. La siguiente vez vamos igual Excelente, levantando la excelente. manito en la plataforma y así les vamos teniendo en consideración. Gracias, Luis, su sugerencia. ¿Alguien más, Sí, chicos? yo, Carolina. Entonces, por ahora, para entenderlo bien, ahorita estamos aprendiendo así, sobre los derechos que uno tiene en el trabajo, ¿no? Ujú. Así es, Carolina. sí, por mi lado, Miki tenía una pregunta. O sea, quisiera saber si este contenido de las diapositivas lo va también a subir a la plataforma. Y bueno, nada, creo que con la clase ha estado muy buena, muy interesante porque creo que todos han opinado y la verdad bastante también hasta cierto punto sorprendido porque de verdad que pensé que el tema del maltrato laboral solamente era algo que se veía, no sé, tal vez en LinkedIn o en redes sociales y no en la vida real. Gracias a Dios no me ha tocado pasar a vivir por algo así, pero... Pero bueno, aquí en el módulo pasado he escuchado cosas bastante difíciles, ¿no? Que bueno, que Amigo, esperemos es que real. Es parte de la experiencia. Sí, chicos, yo les voy a pasar todo el material de las diapositivas, se las voy a cargar a la plataforma y también les voy a hacer llegar el tema de los modelos de los contratos al final del módulo para que ustedes puedan revisarlo. De igual forma, les voy a compartir un modelo en Excel para que ustedes puedan calcular tanto horas suplementarias como horas extraordinarias que les sería de una ayuda o una guía para que puedan calcularla. Elizabeth, cuénteme usted. No, yo quería comentarle que la dinámica está bien, porque a la par que vamos aprendiendo, que usted nos va impartiendo la clase, sí podemos también nosotros preguntar y también dar a conocer experiencias propias que les sirve también a otras personas. Escuchamos, ¿no? Y aprendemos también del resto. Perfecto, gracias Elizabeth. ¿Alguien más que guste acotar, sugerir, recomendar algo? Es el momento. Profe, Yo quería una, preguntar algo. una excelente explicación de mi parte, ¿no? Me quedé bastante agradecido por esa explicación. Súper entendido. Profe, gracias por la explicación. Fue algo partícipe para todos y algo entendible. Gracias, Luis. Muchas gracias. Diego, cuénteme usted, me parece que quería... Sí, era lo que la compañera antes preguntó sobre la materia anterior. Lo que pasa es que vieron 2 viernes que no recibimos clase y esos 2 viernes son los que nos hace falta para terminar la materia, o sea, porque nos faltaron algunas cositas, teníamos que exponer. Eso es lo que la compañera decía. Tengo entendido, una compañera se comunicó con el docente y el día jueves dijo que nos iba a tomar el aporte, el examen. Ujú. Pero no sé si es que irá a ser ese jueves y me imagino que otra semana, otro jueves, para terminar con él, o solo va a ser el jueves, no nos faltaría, o sea, eso de ahí deberían explicarlo. Perfecto, chicos. Sería importante de que puedan elevar estas consultas también a Secretaría. Yo en este momento les pondré en conocimiento también a ellos para que les sepan direccionar de forma correcta y puedan prepararse para rendir la evaluación. Usted nos, Esa era perdón, un momentito. ¿Usted nos indicaría a qué link o cómo nos dirigimos a la secretaría? Ya les comparto en el grupo el enlace, el contacto, perdón, para que ustedes puedan ponerse en comunicación, ¿les parece? Ya, muy gentil, gracias. En el Per- grupo sale como administrador, secretaría inclusive, entonces. Perfecto, a ese mismo número tienen que escribirles, chicos. Al mismo número voy a reportar yo en este momento, ¿de acuerdo? bueno, como de mi parte, muchas gracias. Estuvo muy interesante la clase. Gracias, Bien Diego. Mi dinámico. querida Miriam, ¿gusta acotar algo más? Le veo que está media inquieta.
Ya nos vamos a descansar, tranquila. Bueno, la metodología muy buena porque de hecho tenía varias preguntas que los compañeros la hicieron y con su respuesta ya quedó más que claro. Perfecto. Solo me hizo un gran favor bueno, en lo personal se me complica un poco conectarme a las 7 en punto desde el computador, pero sí estoy conectada a esa hora, trayecto a mi domicilio desde mi celular. Entonces durante ese tiempo no puedo prender la cámara o tal vez participar se me complica porque vengo, como le indicaba, movilizándome. Le pido de antemano las disculpas. De ahí máximo 7:10, 7:15 ya estoy aquí. Y gracias. Perfecto, miren, no hay problema, chicos. Por favor, lo único que les pido es si ustedes están de camino a la casa, no hay la necesidad de estar con el teléfono caminando por la calle, por Dios. Lo único que hoy en día debemos cuidar es nuestra integridad y el estar tranquilos caminando o llegando a nuestros domicilios con bien. No se expongan, no hay ningún problema. Cuando ustedes gusten o puedan activar la cámara con todo gusto, ¿sí? Carolina, cuénteme usted. Sí, perdón, justamente tenía otra pregunta. Lo que yo me estoy fijando en el lado de virtual, aparece legislación asistente administrativa. De lo que yo vi en el brochure es que no solamente se trataría de esta clase, no solamente se trataría de legislación, de, en el caso de abogados, sino que también en diferentes áreas, ¿no? Sí, vamos a ver un poco más allá sobre propiedad intelectual y cómo la propiedad intelectual abarca al derecho laboral, ¿sí? Porque nosotros como personas individuales también generamos espacios de trabajo. Pero bueno, eso lo veremos en la clase oportuna, ¿de acuerdo? Ok, Listo. entonces esto ya más que nada, solamente esto más que nada va a ser así, asistente administrativa, pero así en general, no solamente en legislación, sino En en general, todo. correcto. Así es. Abarcando de todo un poquito para tener las ideas súper claras y poder canalizarlo de mejor forma, ¿sí? Chicos, de mi parte, muchísimas gracias su atención, su colaboración. Mantendremos este tipo de actividades en los días subsiguientes. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una buena noche, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, Gracias, Gracias, profe. profe, gracias. Descansen, chicos. Gracias.